Bien. Bueno, muy bien. Cuando quieras, Agustín, arranca nomás. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por otorgarme el día del final. La verdad que como les decías antes, es muy importante llegar a esta instancia. Eh, Fue un año y medio de formación, primero la primera parte y luego, ¿no? Armando el trabajo y demás. Bueno, me presento, soy Agustín Dona María, trabajo en la División de Investigaciones de Ciberdelitos de la Prefectura Naval Argentina, hace unos años ya. Elegí de tutor de este trabajo a Antonio Javier Massa, un ex alumno magíster también. Lo elegí porque trabajo en lo cotidiano con él está en la Dirección General de Ciber y bueno, él es un ex camarada también de la Gendarmería y bueno, trabajo en lo cotidiano con él y bueno, lo elegí siempre y nos juntamos en lo que son reuniones, todo lo que es relacionado a ciber, y vemos estas problemáticas que tenemos en la actualidad. Y bueno, mi idea con esto es, por ejemplo, que está el protocolo de evidencia digital, bueno, en el futuro que haya un protocolo de buenas prácticas cuando un agente tenga que intervenir en una investigación digital, sea cual fuera el delito. Así que bueno, acá armé lo que es un índice con los tópicos que vamos a ver hoy, que es la fundamentación del tema elegido, los objetivos del trabajo, el alcance y las limitaciones, el plan de actividad de una investigación criminal, la aplicación de las leyes dentro de nuestro país, qué leyes hay, cómo están avaladas, qué repercusiones hay con eso también, las características de los grupos criminales, después la temática del cibercrimen como servicio, las principales amenazas en materia de cibercrimen, la intervención en una investigación criminal, cómo van a ser esta persona, la gente, ¿no? Digital encubierto, qué es, cómo van a ser, por qué van a ser, qué problemáticas va a tener también, ¿no? Después, el número 11 los organismos internacionales, cómo lo ven las Naciones Unidas, el tema de cibercrimen. Luego tenemos un antecedente reciente en nuestro país donde se aplica esta figura, cómo se aplicó, lo que costó aplicarlo y demás. Y bueno, pues una conclusión breve. Bueno, la fundamentación del tema elegido es que en el panorama actual, obviamente, los delitos informáticos son cada vez más sofisticados y frecuentes. Acá nombra algunos delitos que lo vamos a ir viendo, que es el phishing, el robo de identidad, el ransomware, la manipulación de datos, los delitos de índole MASI, que es material de abuso sexual infantil, y el ciberterrorismo, ¿no? Que es un delito que está en crecimiento. Por lo cual esto no va a representar solamente un riesgo personal o jurídico, sino también corporativo. Y también va a plantear nuevos desafíos a lo que es la investigación digital. Por lo tanto, mi idea es que haya un protocolo de buenas prácticas que no solo va a servir como una guía de recopilación de análisis de datos, sino también como una herramienta para poder garantizar que las actividades que se realicen tengan una legalidad y una ética investigativa, ¿no? Bueno, en el desarrollo de estas investigaciones digitales ¿no? Va a implicar una recopilación gigante de un volumen de información, la cual va a estar gestionada de una manera eficiente para evitar los errores y asegurar su trazabilidad y su relevancia. Por lo cual un protocolo va a ayudar a un investigador a mantener un enfoque claro, ordenado, conciso, concreto, durante todo el proceso, hasta poder verificar sus datos. Bueno, el objetivo general que le planteo es crear bases para generar un protocolo o una guía, establecer normativas de intercambio de información sobre este tipo de delitos con todas las fuerzas, con ministerios públicos fiscales, con otras agencias investigativas a nivel internacional, para poder mitigar lo que son las amenazas. Después, los objetivos específicos es analizar las funciones principales de la ley que vamos a ver más adelante, lo que es el agente encubierto o el agente revelador, el informante y demás. Indagar sobre las leyes que hay, qué antecedentes tenemos, cuál es
la privacidad y la protección de los datos que vamos a manejar, así como también el servicio de las plataformas utilizadas, ¿no? Lo que me refiero acá en plataformas es tipo de redes sociales, plataforma de mensajería instantánea, ejemplo Telegram, WhatsApp, Signal y demás. Y comprometerse obviamente con la ética y con la legalidad, aspecto fundamental para poder tener un orden legal y actuar, que la investigación actúe con un debido cuidado. Después, ¿qué alcance y limitación va a tener este protocolo o esta guía? Se va a dar una perspectiva investigativa, que son tres puntos fundamentales, que es la perspectiva investigativa, la técnica legal, que es que toda investigación tiene que tener estos tres pilares sí o sí, ¿no? Y se va a analizar el impacto de información sobre las ciberamenazas también. Vamos a ver tareas de prevención mediante explotación de fuentes digitales abiertas, o más conocidos como OSINT en nuestra rama, con el objeto de poder detectar conductas ilícitas que estén tipificadas y aquellas que estén relacionadas en entornos de redes sociales, ¿no? Van a, Cuando se detecta un ilícito en una red social, esto va a requerir una formación de un agente, de una persona, cómo va a estar formada, por qué, cómo va a ser su creación. Y esta creación, sin duda, tiene que venir acompañado de lo que es un respaldo y una infraestructura informática, por lo cual tiene que tener una parte investigativa, otra parte jurídica y otra parte de índole informático en lo que es a la utilización del software y demás, el hardware, dónde va a estar, por qué va a estar así y demás. Y acá hago cuatro planteos en el trabajo. ¿Cuándo se va a utilizar una figura, ¿no?, del agente revelador digital o encubierto digital? ¿Cómo debe ser utilizada dicha herramienta? ¿Se cumplen pautas que regulen y delimiten su actuación? Tenemos en nuestro país. ¿Y de qué forma debe resguardarse, ¿no?, la evidencia recolectada? Yo genero una evidencia X para hacer un informe y llevarlo a la justicia. Bueno, ¿cómo va a ser trazable eso? ¿Va a ser trazable? ¿No va a ser trazable? ¿Qué vamos a tener nosotros? Bueno, siguiendo, vamos a ver lo que es un plan de una actividad de una investigación penal. El delito informático es un delito totalmente diferente a un delito del índole ordinario, ¿no? Como un robo de automotor o otro vehículo. No podemos trazar un determinado tiempo porque el delito hoy en día va transformándose. Empezamos por un robo de identidad, podemos de ese robo de identidad a una estafa informática, y de la estafa informática podemos llegar a un ransomware y demás. Va mutando. Por eso quiero dejar claro que no es algo tradicional. Tiene que ser flexible, se tiene que adaptar. Los tiempos de trabajo puede durar meses, como una investigación que tenemos más adelante que vamos a ver, un antecedente que se empieza por algo, pero va creciendo y va cambiando la forma del delito que se va encontrando. En toda investigación, mayormente hay estas 5 etapas, otros lo llaman ciclos, y hay diferentes formas, pero esto es la base de una investigación. La detección e identificación del delito cibernético o el delito que se está cometiendo. Se va a recopilar una evidencia, va a haber una investigación y se va a recopilar esa evidencia. Vamos a llegar a usuarios o a información que se esté requiriendo. Se va a determinar a través de esa recopilación quién es el autor o el posible autor. Depende de dónde esté el delito cometido. Puede haber una cooperación internacional, sea el convenio de Budapest o cualquier eh, convenio que haya con agencias, ejemplo FBI y demás, que se puede liberar oficios y exhortos a otros países para poder recopilar esa información. Ejemplo, cuando investigamos y llegamos a un usuario de WhatsApp, se manda mediante una plataforma un convenio a esa empresa y se trae por convenios internacionales el requerimiento de ISP y demás. Y luego, con todos estos 4 pilares, se arma un informe y se presenta una prueba, y ahí el magistrado va a tomar una decisión, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? En base a usted que me trajo investigador, bueno, vamos por acá, o
le sugerimos al magistrado mayormente qué medidas pueden ser adoptadas y bueno, él nos responde de cierta manera, si lo ve bien, si lo ve conveniente o no, y nos pregunta el por qué también. Bueno, acá lo que es la aplicación de la ley, de una ley medianamente nueva, que es la ley la 27319, que esta ley trae como base, la base de esta ley es la ley de estupefaciente, que es la ley la 23737. Esa ley nace en nuestro país y ahí en esa ley, que era para los estupefacientes y para la trata de personas, aparecen dos figuras, lo que es el agente revelador físico y el agente revelador, perdón, y el agente encubierto, como así también el informante, la prórroga de jurisdicción y la compra controlada. En base a esa ley que tenemos en nuestro país, eh, aparece esta ley nueva en 2016, ¿no? Que tiene como bases. eh, y al tener esta ley, nosotros planteamos que en base a esta ley también se pueda ampliar a lo que es un agente revelador digital o un agente encubierto digital o una compra controlada digital también. Tenemos ya las facultades en el código, en la ley nuestra, para poder hacerlo. Bueno, en base a todo esto, los grupos criminales tienen características, ¿no? Tienen características que pueden ser complejas, pero no siempre todos los grupos tienen un fenómeno determinado, pero bueno, vamos a ver algunas. Los grupos criminales, tanto digitales como no digitales, poseen estructuras jerárquicas que están establecidas, qué grado ocupa cada uno, cómo lo ocupa, por qué lo ocupa, y se van adaptando. Por esto les permite mantenerse en el tiempo a los grupos criminales. Restringen la selección de sus miembros, obviamente yo no puedo entrar así nomás a un grupo, van a ver que van a hacer un diferente tipo de pruebas y demás para quién pueda entrar. Y estos grupos también tienen una capacidad últimamente en lo que es ciberdelitos muy alta. Ha mejorado su entrenamiento y sus técnicas de infiltración son muy buenas. Tiene un grado, como le decía, un grado de profesionalismo y una adaptación rápida para ir cambiando. Y el alto grado de complejidad, ¿no? Que se va desarrollando a nivel nacional nuestro como internacional. Bueno, seguidamente vamos a ver lo que es el cibercrimen como servicio, ¿no? Ya vimos los grupos y a través de los grupos se puede llegar a lo que es un servicio de cibercrimen. Cualquiera de nosotros que entre a la dark web va a poder eh, conseguir cualquier tipo de malware hecho a medida o herramientas de hacking o documentos desclasificados, que vamos a ver un caso más adelante. Por eso digo que en la actualidad, debido a la rentabilidad del modelo de negocio de servicios de Internet, los cibercriminales proporcionan soporte para quienes deseen contratarlos, ya sea para introducirse en este mundo o para obtener un rédito económico o solamente para generar algún daño. Por ejemplo, vemos el caso de lo que fue PAMI, que se contrató un grupo para poder acceder a esa base de datos y esos datos hoy en día están publicados en la web. Eh, Así que bueno, y estos grupos se avalan de lo que es un score dentro de los grupos criminales que van a tener un score de alto grado de experiencia y se van calificando. Entonces eso le da la pauta a uno cuando va a contratar un servicio que, que es real lo que se está contratando. Bueno, acá tenemos cuatro tópicos principales de lo que es el cibercrimen. Se ha instaurado de manera latente en nuestras vidas, nos rodea tanto el entorno como individuos y como sociedad, como Estado. Durante los últimos periodos se ha visto que la tendencia de los delitos informáticos, los cibercriminales, ha evolucionado notablemente y se ha expandido por varios sectores, tanto salud como financiero. Como les decía recién, el caso del grupo Ricida, por ejemplo, que fue que vio una vulneración en la base de datos por diversos motivos, ¿no?
tanto índole hardware y software, ellos pudieron hacerse de credenciales y entrar y pedían un rescate en cripto, que vamos a ver más adelante, eh, para poder recuperar esa información y que esa información no sea filtrada, ¿no? En este caso no fue así, PAMI no pagó y bueno, y los datos hoy en día están del 90%, los encontramos el otro día subidos en la web. La sustentabilidad y el crecimiento de este tipo de actividades genera un movimiento continuo de las organizaciones criminales y se expanden en todo lo que es el territorio geográfico a nivel mundial. Y la cuarta, que es lo que vemos en esta maestría, ¿no? La alta demanda de profesionales que tiene este tipo de delitos, ¿no? Todas las empresas necesitan la seguridad de información, la seguridad informática, la ciberseguridad, y se necesita, para mitigar estos delitos, se necesita personal capacitado, que sea profesional, que tenga ética y que tenga una responsabilidad para poder mitigar este tipo de delitos. Acá uno de los ciberdelitos más frecuentes, que es el caso del ransomware, que damos el ejemplo recién del grupo Ricida, que lo que expongo acá es que a pesar de las múltiples campañas de concientización llevadas a cabo a nivel global, este tipo de delito sigue número uno. Y estas aplicaciones maliciosas tienen como finalidad, obviamente, infectar diferentes equipos informáticos, los cuales hacen un cifrado de archivos de las credenciales y exigen un pago de rescate. Lo que notamos acá, no son los investigadores, que el rescate es en criptoactivos. Usan dos tipos de monedas, una que es um, la moneda digital, y hacen hincapié en lo que es la moneda de Monero, ¿no? Seguramente la conocen. Esta moneda tiene todo lo que es una referencia en lo que son este tipo de delitos en Dark Web, y cuando uno quiere acceder a, no sé, quiere comprar material más, y también exigen ese tipo de moneda. ¿Por qué? Porque si bien las agencias investigativas contamos con software, hay una empresa llamada Celebrity, Chainalysis, que tiene un software que se llama Reactor, que es para hacer una trazabilidad de lo que son las billeteras virtuales. Bueno, pero ese software que nosotros usamos no tiene la trazabilidad en lo que es Monero. ¿Sí? Es una wallet independiente que no es muy complicado la trazabilidad. Y la empresa no colabora con las agencias investigativas. Ningún tipo de agencia, ni del FBI, ni el Estado argentino, ni ningún. Es un órgano independiente que no colabora. ¿Sí? Bueno, seguidamente, otro tipo de delito que está en auge, que nosotros lo vemos y cada vez tenemos más denuncias, es sin duda el motivo de lo que son los delitos de más y de abuso sexual infantil, mal llamado pornografía infantil. Eh, Hay un auge importante en lo que son las plataformas de juegos, que es Roblox. Tenemos casos que se contactan, un menor de edad es contactado por una persona mayor de edad, que obviamente ahí tiene un anonimato 100%, y le pide fotos, y esta persona, por ejemplo, le da Rufus, que son las monedas para que él pueda comprarse indumentaria o cualquier tipo de juego, de elementos en lo que es Roblox y demás. Después son mandados a Discord, y de Discord le piden que se cree un Telegram y demás para poder tener un anonimato y que no sean atrapados, ¿no? Pero bueno, es un delito que está en auge, hay que tener mucho cuidado, porque toda familia tienen hijos que manejan dispositivos, y si no están bien auditados por los padres, con diferentes patrones y demás, pueden ser víctimas de esto. Los fraudes como medio de pago, obviamente, otro delito que está en auge, no disminuye, todo lo contrario. Hay un índice muy alto en lo que son fraudes con tarjeta de crédito y débito. La técnica de skimming, que es, obviamente, te duplican la tarjeta a través de la infección de la banda magnética. Y también lo que es el checkpoint, que es la vulneración del cajero automático, ¿no? Que ponen diferentes software
o hacen suplementación donde entra tarjeta bancaria y ahí traban la tarjeta y pueden quedarse con las credenciales de uno. Y esto que creo esto viene de años, que es la ingeniería social, que se usa para todo, no solo para ciberdelitos, sino para todo, que es la forma de manipular personas o un grupo de personas, ¿no? Para poder obtener un resultado determinado que yo quiero. Y dentro de la ingeniería social hay técnicas como el phishing, a medida y demás, que puedan comprometer nuestras credenciales. Bueno, y acá, como le decía, ¿no? Basando en lo que es la legislación de nuestro país a nivel nacional, el agente va a tener dos grandes tareas que va a llevar a cabo, que es uno el monitoreo y otro que es la interacción. Entonces, la utilización de esta figura va a ser necesaria para la investigación cuando deba colectar evidencia digital a través de las redes sociales o diferentes plataformas de mensajería o foros y demás. Entonces, cuando el perfil o el administrador de grupo a que queremos llegar han configurado la privacidad eh, de forma cerrada, digamos que no se puede, no es de libre acceso, vamos a tener que usar este tipo de técnicas eh, para poder luego continuar con la pesquisa investigativa. Ahí pongo un ejemplo que es luego de ser admitido dentro de un grupo, poder realizarse un monitoreo de los posibles usuarios que hay y cuando detectemos el usuario que nosotros queremos, vamos a hacer un requerimiento a la empresa prestataria, ejemplo Telegram o Facebook, del BSI, ¿no? De la información básica del suscriptor. Por lo cual los investigadores necesitan también interactuar a veces. Esto va a ser más complejo porque se van a necesitar una historia de vida. La persona que vamos a crear o el también llamado avatar va a tener que tener una historia de vida real. No es que yo me creo un avatar en Facebook, o en X o en Reddit y de la nada ya tengo una vida, ¿no? Tengo que tener una historia, tener las fotos, tienen que ser reales, por eso acá planteo el debate de las fotos, ¿no? ¿Qué fotos voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar las fotos? ¿Qué foto voy a tener de portada en mi perfil de WhatsApp? Si voy a tener WhatsApp, si no voy a tener WhatsApp, ¿por qué? Entonces son todos interrogantes que vamos a plantear. Y obviamente, como nosotros nos preparamos para todo esto, el cibercriminal o el investigado va a estar capacitado y se va a dar cuenta si es alguien del poder judicial, el Ministerio Público Fiscal, o si es una agencia investigativa. Entonces hay que prepararse de cierta manera eh, para poder eh, sobrellevar este tipo de interrogantes, ¿no? Y acá unos aspectos técnicos que yo propongo para poder evitar la transgresión y las garantías y poder continuar con las garantías del debido proceso. Esta técnica que se va a adoptar debe tener un traqueo de lo que es la evidencia digital, ¿no? Entonces, doy acá unos ejemplos que cuando uno realiza una investigación, tiene que tener ejemplo, una entidad virtual, un número de teléfono que sea respaldado, que no esté en nombre de uno, una máquina virtual alojada en un servidor seguro con backup, obviamente usar VPNs, usar una entidad simulada que no sea real, nada que lo pueda al investigador eh, eh, llevar a la vida cotidiana de él, ¿no? Tiene que tener dos perfiles totalmente isolados para que no sea determinado quién es la persona. Entonces acá doy algunos ejemplos, ¿no? Cuando el juez me pida, bueno, a ver, de mi investigador, ¿qué es lo que hizo usted? Yo voy a extraer mi máquina virtual, como ha pasado, em, la hasheo, la preparo y se la llevo en un disco preparado para que la querella quiera apelar o algo, no lo va a poder hacer. O sea, lo va a poder hacer, ¿no? Pero no se van a ver vulneradas las garantías del investigador. Bueno, acá como les dije, Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo ve Naciones Unidas el delito? Ellos dicen que la naturaleza compleja del crimen, como uno que tiene un lugar en un ámbito sin fronteras del ciberespacio, se ve agravada
por la creciente participación de los grupos criminales, ¿no? Del crimen organizado. Los perpetradores del delito cibernético y sus víctimas pueden ubicarse en diferentes regiones y sus efectos pueden extenderse a través de las sociedades de todo el mundo, destacando la necesidad de montar una respuesta urgente, dinámica e internacional, o sea, sin fronteras. Bueno, acá un antecedente que me da orgullo también comentarlo, que es un antecedente reciente. Acá fue la primera vez que, que en nuestras fuerzas se pudo y a nivel nacional se pudo utilizar la figura del agente encubierto digital. Obviamente se agotaron las instancias previas, ¿no? Como le decía en la investigación, el juez te va a dar garantía y te va a decir, bueno, ¿qué más hay para hacer investigador? Ya usamos las salas de campo, ya se hicieron escuchas telefónicas, se pidió información básica del tutor, se pidieron a diferentes billeteras virtuales quiénes eran los dueños, por qué eran los dueños, se hizo una trazabilidad de la persona. Y bueno, en este caso, al agotar las instancias, tuvimos que requerir esa figura. El investigador tuvo un gran trabajo de casi un año y es una persona que está, la cual está investigada porque fue captada, obviamente, porque las organizaciones criminales captan y detectan las personas que tienen problemas o no tienen una definición religiosa, política y demás. Y bueno, esta persona fue captada. eh, una vez que fue captada, quería hacer eh, un posible atentado y demás. Se encontró luego de la extracción telefónica de información determinante que quería eh, hacer una bomba y demás, y bueno, tuvo muchas imágenes de lo que es la ideología yihadista, que éramos todos infieles y demás, porque era un gobierno sionista que defendía los judíos. Y bueno, a manera de conclusión, ya creo que de tiempo creo que estoy justo. Es un fenómeno creciente este, la criminal organizada. Los delitos criminales avanzan de forma transversal e indiscriminada y va a afectar, como dijimos, a tanto los individuos como a instituciones, sin importar el grado de conocimiento que tengan estas, ¿no? De lo técnico ni cualquier tipo de actividad en el ciberespacio. Este es un nuevo escenario donde el delito se desplaza con fluidez, sin tipo de fronteras digitales. Se impone una urgente reconfiguración de lo que son las herramientas investigativas y las normas jurídicas. Y superar estos obstáculos que fuimos viendo eh, van a brindar una estrategia integral y sostenida de forma conjunta, tanto con el Ministerio Público Fiscal, con las fuerzas federales, para poder darle batalla a lo que son este tipo de delitos y mitigarlos de forma profesional, ética, con una fuerte convicción para poder combatir lo que es las ciberamenazas. Así que hasta acá a mí llegó mi presentación. Eh, Gracias y escucho si tienen preguntas o algo. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Diego, dale, dale. Darío. ¿Seguro? Dale, dale. Siempre Sí, te sí, veo sí. comenzando yo. Bien. Bueno, primero, bueno, has cumplido con los objetivos del trabajo que estaban dispuestos, los objetivos generales como los particulares. Estaba chequeando también eso. En relación a las formas, está correcta la tesis, la redacción también. Eh, de la exposición hay algunos temas que te quiero retrucar algunas cosas. Sí. Cuando vos hablas, por ejemplo, de fraude y capaz que los que son canales electrónicos bancarios, lo que se ve es que el fraude baja, está bajando, lo que aumenta son las estafas. ¿Sí? Ah, El bueno. fraude en sí, cuando son vulneraciones de los canales electrónicos, eso no se ve, al contrario, cada vez son menores. Y lo que es estafa, eso sí se va incrementando, como el cuento del tío y todo lo que tiene que ver con el phishing, el smishing, el vishing, todo eso va en aumento, que sería más el cuento del tío, no específicamente lo que es fraude. ¿Viste? Porque en lo que son delitos como el fraude se lo separa fraude y estafa. El Sí, fraude sí, obvio. baja la vulneración de los canales y lo que aumenta son las estafas. Sí. Eso te lo quería aclarar. Y específicamente con lo que es skimming, también baja porque se está utilizando menos. Pero que hoy en día hay otras normas y también hay otras
o pago electrónico, QR y demás. Por lo tanto, el skimming por sí ya baja tanto en cajero como lo que es en POS, en puntos de servicio, o sea, puntos de venta. En relación, bueno, a, lo, a las bases que vos encontraste como objetivo, puede ser que sea más normativista que de herramientas en general. Sí, mi idea es, bueno, yo estuve trabajando con Tony y demás, para que haya normas y estas normas poder aplicarlas en futuras herramientas, ¿no? Porque si no hay una norma no podemos crear un protocolo y demás. Pero sí, puede ser. La idea es que vos generes tipo una norma de recomendaciones como el NIST o una aproximación a una norma más En la genérica segunda como una norma etapa, ISO. ¿Cómo claro, lo estás pensando? no lo sé, es un interrogante que mi segunda parte la tengo que pensar bien. Sí, Ok, sí. porque eso también va a depender de todo lo que has trabajado hasta ahora. Yo la veo que Claro, es muy claro. normativista. Lo que vos podrías armar, opinión personal, es algo que acompaña esa norma actual vigente. En estos términos, también hay que plantear bien cómo es la segunda parte. Capaz que vas a tener que estudiar algunas cosas o tenés que ver alguna documentación a nivel internacional sobre Bueno, qué opina el NIS o directamente el FBI también exactamente, sí, sí. sobre estos temas. Como que no, capaz que hubiera sido bueno también investigar cómo, si bien dijiste que no cooperan, cómo están armados o qué protocolos tiene hoy en día el FBI para eso, como es en el caso de lo que es el análisis forense, que también hay varios estándares del FBI, como Bueno, desde la sí, definición y demás. sí, sí. ¿Sí? Bueno, le dejo el paso a Rubén Bueno, o a Sergio. Dale. si quieren. Ah, Eh, dale. Me pareció muy interesante lo lo que leí, así que te quiero felicitar. Bueno, la exposición con respecto al escrito, ya comentó Diego, me pareció a mí también que está muy bien y cumple eh, con lo que solicitamos, ¿no? Eh, Así que por ese lado, al igual que lo que dijo Diego, eh, la exposición me parece que estaba, estaba muy acorde a lo escrito. Y tengo una consulta. Salió una nueva, y no lo leí en todo el escrito, salió la resolución 828-2025, que fue firmada por Patricia Bullrich Sí, sí, a través del Ministerio de Seguridad Nacional. Es muy sí, nueva. Vos exactamente. partís en el escrito hablando de algo relativamente nuevo, así lo citás vos, Sí, y es del 2016. claro, Esto es es ahora. nuevo Sí, y fue justo previo a que entregues. Entonces ahí me hizo un poquito de ruido de exactamente. por qué no se pudo agregar, porque acá yo lo tengo delante mío y habla y cita las leyes No, que citaste vos en el escrito y habla que resulta imperioso destacar que ambas figuras, tanto el agente encubierto como el agente revelador, representan instrumentos legales que han permitido incorporar elementos de prueba de valor irrefutable en la lucha contra el delito, que en razón, después, ¿no? Cito algunos párrafos, que en razón de ello resulta necesario incorporar protocolos específicos para las figuras de agente encubierto digital y agente revelador digital. O sea, lo que escribiste vos, sí, yo de estuve, modo de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad detectadas. Y después viene el resuelve, sí, después de todo esto. Y en el resuelve... en el artículo 1 ya dice, apruébese el protocolo particular para la actuación de los agentes encubiertos y reveladores digitales. Bueno, ahí vos no lo podrías haber agregado porque es lo que planteas vos la y es lo verdad, que no salió como resolución este año, ¿no? sí, lo que pasa es que yo había entregado mucho antes la tesis. Esto fue después.
Ok. Ya veníamos trabajando, todos hacemos mesas conjuntas, y ya se venía hablando hace años, ¿no? Se venía trabajando. Entonces, bueno, yo elevé una propuesta que tuve y después vino todo esto. Pero, pero bueno, esto, ¿Vos nada, ¿Nos tuviste recordás la fecha en incidencia que en esto? presentaste la tesis, el trabajo final? el primer mail, No, no, sí, no, ¿nos recordás la fecha en que lo presentaste? uy, hace como 2 meses. Yo tengo los mails que hablé con Pedro hace como más de 2 meses. Ok, Eso Ah, fue, ok, porque yo me fijé en el mail, cuando nos llega a nosotros, esto ya existía. Esta no, resolución fue publicada en el BORA, en el 8 Boletín Oficial, de el julio. 8 del 7, claro, 8 del 7. Y a mí el Yo mail, presenté, o a nosotros, nos llegó el 20. Entonces digo, ya existía esto. Sí. ¿Vos tuviste incipiencia en algo? ¿Pudiste participar? Porque es lo que presentás vos, en claro, definitiva. yo cuando hago envío a Pedro fue el junio, en Sí. junio creo, en junio me parece, los primeros días de junio. Sí, trabajamos un poco entre varios, pero no es mío, ¿no? Obviamente, es algo conjunto. Eh, pero Bien, ¿y bueno, vos qué podrías aportar entonces? Porque si ahora ya salió esta resolución claro, de bueno, este escrito, ¿qué podría, porque eso es lo que me hace ruido, ¿qué se podría aportar de este escrito? ¿No? Para que no quede en algo que ya se hizo. Ya ahora hay una resolución claro, publicada. ¿Se entiende a dónde claro. voy, no? De Sí, sí, que sí. vos escribiste algo y parece que lo escribiste con esto que salió. Entonces no, Ah, no me quedan claro si puede llegar a aportar o ya quedó obsoleto también. no, bueno, eh, cuando yo fui trabajando toda esta temática, no había nada, la verdad que no había nada. Yo busqué resoluciones, busqué todo y no había nada. Esto calculo que fueron por algunos hechos que han pasado, que se ha trabajado en diferentes investigaciones y bueno, no había nada. Y también cuando sacan la resolución del patrullaje también y demás, ahí quieren darle otra vuelta jurídica. Pero esto viene a raíz, no tengo la certeza, ¿no? Pero viene a raíz de eso. En cuanto a lo que aporto yo, bueno, son ideas nomás. Son ideas porque, como dije, mi idea es como eh, también trabajamos en lo que fue el protocolo de evidencia digital. Era algo parecido, ¿no? Poder formar a futuro un protocolo que no lo hay, porque está esta resolución, pero no hay nada de protocolo, no hay ningún tipo de protocolo de cómo tiene que hacer la gente a la hora investigativa, ¿no? Sí te autoriza hacerlo, pero no hay un protocolo ni informático, ni técnico, ni resolutivo. No hay una guía de buenas prácticas, no existe eso. Sí está yo la tengo acá y la trabajo, pero no hay nada que diga, bueno, usted tiene que, no sé cómo, no tiene fuerza de Faraday, como dice el protocolo de evidencia digital, bueno, dé 5 vueltas a un papel aluminio. Bueno, en este caso no hay nada. Se sigue trabajando para a futuro armemos un protocolo, pero no hay nada. Real no hay nada. Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Gracias. No, papá. Bueno, muchas gracias. Yo creo que también esto, la temática de ciberdelitos, ciberseguridad, también estas son cosas que suceden todo el tiempo porque los temas son tan actuales que van así, van surgiendo cuestiones todo el tiempo y actualizaciones y bueno, entonces un documento que es nuevo pasa a ser obsoleto muy rápidamente. Yo por mi lado, muchas gracias por tu presentación. A mí me gustó, me gustó el trabajo, me pareció muy interesante el tema. Eh, y bueno, así me pareció también interesante todo lo que se plantea, porque también veo que las normativas legales que vos planteás dentro de este trabajo están relacionadas con, más que nada, con otro tipo de delito y después hay como adaptaciones. Y esto que ya es un tema tan frecuente, los ciberdelitos, no hay como una legislación, como que con todo lo que vos me diste, me mostraste con tu trabajo, hay como un vacío, como hay una brecha entre lo que existe, lo que hay actualmente y lo que hay como legislación. Debe ser, Eh, claro.
y me pareció muy llamativo eso, siendo que es un delito ya tan frecuente. Y así, los ciberdelitos en general, ¿no? Después, con respecto al trabajo, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, vos en un momento hablas de un plan de las 5 etapas de los Sí. ciberdelitos, ¿no? De cómo analizar un ciberdelito. Digo, esas etapas las armaste vos según tu conocimiento, tu experiencia, o te basaste en un marco normativo. ¿En qué te No, basaste? Y, y- es lo que trabajamos nosotros en lo cotidiano. Esto viene cuando uno hace cursos de investigaciones y demás. Estas etapas, bueno, en ese marco se llaman ciclos, como dije, o es el ciclo de inteligencia y demás. Pero yo transformé eso en estas 5 etapas, que son básicamente algo parecido, porque sí o sí, primero tengo que saber qué delito es, luego cómo voy a recopilar la información con diferentes tareas, luego traigo la información y posteriormente la analizo y luego la leo. Bien, y después creo que voy con una pregunta muy parecida a la que hizo Diego, que si pudiste comparar con lo que se hace en otros países, porque veo que mencionás el FBI, no, las Naciones Unidas, creo que era lo que mencionás, pero digo, si hay alguna comparación con todo este análisis de ciberdelitos en otros países, si existe, ¿pudiste ver algo de eso? Sí, tuve la suerte de el año pasado ir a Madrid, estuve con la Policía Nacional y yo estoy en esta temática que está debatiendo ahora, que por ejemplo acá se está debatiendo ahora en los juzgados lo que es eh, el allanamiento remoto, por ejemplo. Entonces, acá se Mm, empieza, en nuestro país, en Argentina, se empieza sí. a debatir, bueno, el allanamiento remoto es más invasivo que un allanamiento común, porque, ejemplo, uno cuando va a allanar, le revolvemos toda la casa, yo le revuelvo toda la casa, los cajones, la ropa interior, la cocina, el placar, todo. Y ahí esa persona se ve, entre comillas, ¿no? Vulnerado su intimidad. Y lo que nosotros proponemos en allanamiento remoto es, bueno, yo fabrico un troyano determinado para poder acceder a su dispositivo móvil o su computadora. Nosotros lo hemos probado, ¿no? En pruebas de laboratorio. Se manda y ahí se discute si es con clic o sin clic. En el caso que haga un clic, yo voy a tener diferentes puntos que el fiscal me va a dar. Va a decir, bueno, que el investigador vaya por las fotos y vaya por los chats de WhatsApp. Yo me voy a determinar en esos 2 puntos nomás general. Y no veo todo lo demás. Y en caso que lo vea, va a quedar registrado con logs y demás. Entonces se discute qué método es más invasivo. ¿Un allanamiento remoto? Porque en la vida tenemos todo en el teléfono. Nosotros tenemos la vía en el teléfono. O un allanamiento jurisdiccional. Entonces ya se empieza a plantear. Hay jueces que empiezan a avalar ese tipo de intromisión, ¿no? A un sistema informático. En España, por ejemplo, el accionamiento remoto se viene usando hace años ya. Ellos lo dan una infraestructura determinada y preparan investigadores y agentes para hacer ese tipo de tareas, ¿sí? Además de la tarea de campo y la investigación común. Pero sí, eso Entonces, como un poco con lo que me estás diciendo es que estamos bastante atrás con respecto a otros países. Mm, muy atrás, muy atrás. Recién nace esto, como ahora nació el 8 de julio, y recién yo creo que el año que viene o el otro vamos a empezar a hacer más entrenamientos remotos y demás, porque se empiezan a ver otro tipo de falencias que tenemos en infraestructura, informática, ni hablar y demás, y en profesionalismo, ¿no? Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber, uno para hacer tiene que saber, porque si no, no va a saber. Entonces, bueno, lo que yo planteo es profesionalizarse, capacitarse, estudiar, seguir estudiando, hacer posgrado, hacer carreras y demás, y tener la experiencia, ¿no? ¿Cómo se tiene la experiencia haciendo? En nuestro país no hay, la verdad, me duele decirlo, pero no hay agencia investigativa que se dediquen a esto. O sea, somos muy poquitos los investigadores de este tipo de delitos y ojalá en un futuro crezcamos, ¿no? Crezcamos y podamos ser una potencia investigativa como otros países. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. bueno, Agustín, muchas gracias por la exposición.
Te agradezco haber contemplado bien los tiempos, que eso es tan importante para nosotros. Es muy interesante lo último que mencionaste del allanamiento remoto. Eso me parece una beta importante, ¿no? Me llama la atención que, o no sé si me debería llamar la atención, ¿no? Que en países como España estén tan adelantados, ¿no? Respecto a estos temas. Ellos ¿En qué son, nos quedamos nosotros? ¿Que es un problema Yo creo que es de por la influencia de capacitación? Europa, Pedro. La Comunidad Europea como que insiste mucho en el avance de cada uno de los países, es mi opinión. Perdón. Ah, claro, No sé claro. qué ibas a contestar, Agustín. Justo vi que estabas no, no, que sí, que nosotros nos hemos quedado a nivel normativo. La ley de delitos Sí, informáticos, una ley, son cosas viejas que no están actualizadas, ¿no? Esto está claro, en auge. Es que antes no había ley de delitos informáticos y por eso se tuvo que implementar de esa manera. Fue una especie de un sí, parche en un Acá. momento en donde ni siquiera lo que es la sí, distribución del abuso infantil estaba tipificada dentro de la Argentina. No estaban tipificados los delitos informáticos. Por eso fue la necesidad de que los legisladores impulsen eso. Hace pocos años, pero Sí, bueno. sí, sí. claro. Es más que todo una traba legal, entonces. Sí, yo pienso No que es sí. una traba técnica, sino netamente legal. Creo que hay miedo del desconocimiento también, todo lo que es informática, como sabemos, es desconocimiento, es volátil, no se toca, entonces hay miedo a qué se hace, cómo se hace, y se puede hacer muy bien. Se puede hacer, nosotros nos preparamos y no, estamos preparados para hacer cosas bien, pero bueno, nos faltan otros tipos de ayuda, digamos, ¿no? Está bien. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Agustín, gracias. Bueno, Bueno, Brian, te mandamos al escenario. Si querés, compartí Sí. y vamos a poder empezar. Dale. Buenos días. Ahí se puede ver. Buenas noches. Aquí Sí, son. perfecto. Perfecto. Así que empezá cuando quieras, ¿eh? Ok. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Pajolo Martín. En este caso yo soy alumno del CUERTE 2024 y mi trabajo, titulado lo que es el mapeo sistemático de ataques inalámbricos contra drones, fue guiado por mi tutor, el doctor William Macharán Rogelio Niño, ¿no? Bueno, en el contenido comienza con lo que es la introducción, el contexto, ¿no? Su justificación del problema. Vamos a ver un poco los objetivos que planteamos, las limitaciones del estudio, ¿no? Mediante el alcance y mostraremos la metodología que hemos seguido, ¿no? Mostrando finalmente nuestros resultados, ¿no? Entre ellos tenemos los tipos de ataques más comunes hacia drones, las vulnerabilidades, ¿no? que descubrimos en estas investigaciones y qué medidas de mitigación se han propuesto, ¿no? Vamos a cerrar con conclusiones y algunas líneas futuras para investigación. Bueno, en esta sección quiero contextualizar un poco la investigación, ¿no? Debido a la creciente amenazas, ¿no? En los que son ataques inalámbricos contra drones. Esto se usan usualmente, hay una tendencia en uso, ¿no? En esto, ya sea para la vigilancia, el monitoreo, fotografía o diversas actividades, ¿no? Que uno puede comprar un dron, ¿no? Y utilizarlo, ¿no? Sin embargo, junto a estas oportunidades, han surgido lo que son riesgos, ¿no? En lo que es ciberseguridad, cada vez mucho más sofisticados. Por un lado tenemos los desafíos emergentes en cuanto a ciberseguridad, el incremento, en este caso, de los ataques inalámbricos, como lo que es spoofing, jamming, que vamos a ver más adelante, lo que hace es interrumpir o engañar al dron, ¿no? Hay una brecha creciente entre lo que son las capacidades ofensivas y defensivas debido a la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, de una SDR. Hay una necesidad urgente de identificar vulnerabilidades y evaluar medidas de mitigación para proteger las operaciones críticas, ¿no? Contra los drones comerciales. La investigación brinda un aporte esencial para investigadores, incluso fabricantes o usuarios finales que ofrecen lo que es un análisis sistemático y riguroso, ¿no? Del panorama actual en cuanto a ciberseguridad de drones. Hay una brecha debido a que
las medidas defensivas no avanzan al mismo ritmo, ¿no?, que las amenazas. En cuanto a la fundamentación de esta investigación, desde el punto de vista del contexto y amenazas principales, ¿no?, diversos estudios, ahí puse algunos autores, como el de Sarkay y Batillar en el 2024, muestran que la versatilidad y la autonomía de drones introduce lo que son vulnerabilidades, sobre todo en su sistema de comunicación, ¿no? Entre las amenazas más relevantes que encontramos es lo que es la suplantación de señales GPS, ¿no?, conocidas como lo que es el GPS spoofing, la interferencia de señales, conocidas como jamming, o incluso la inyección de datos falsos, ¿no?, ataques dirigidos a comprometer lo que es la integridad de la información que se transmite. Si bien existen avances como el uso de aprendizaje profundo por refuerzo, que permitiría a los drones adaptarse dinámicamente o defenderse, todavía enfrentamos importantes retos técnicos como lo que es la implementación práctica. En cuanto al enfoque tecnológico y tendencias, ¿no?, otros trabajos como el de Tilly resaltan el papel emergente de la inteligencia artificial para descartar y mitigar ataques y proponen combinarlas con tecnologías descentralizadas como blockchain, ¿no? Esta combinación podría ofrecer la seguridad, aunque también plantea desafíos en términos de consumo energético. En paralelo, Warcade y su equipo introducen un concepto clave que es el Internet de drones, que integra a los drones en un ecosistema de Internet de las cosas, ¿no? Esto amplía su potencial, pero también aumenta lo que es la superficie de ataque, evidenciando lo que es la necesidad de un marco de seguridad integral, ¿no?, que abarque todo el tema de autenticación, protección de datos, monitoreo constante. En cuanto a las amenazas y el vacío tecnológico, Madhuvanti identifica al jamming y al GPS spoofing como amenazas especialmente graves, ¿no?, y proponen estrategias como lo que es Q-Learning, blockchain para mitigarlas, ¿no? No obstante, también tenemos ahí a Mahaye, ¿no?, que enfatiza que pese a la variedad de contramedidas documentadas, aún hay una gran dificultad para lograr lo que es la detección en tiempo real, ¿no?, y su mitigación en tiempo real. Este panorama deja claro que existe un vacío, ¿no? Necesitamos realizar lo que es un mapeo sistemático que clasifique los tipos de ataque más comunes, identifique las vulnerabilidades que explotan, ¿no?, y evalúen críticamente las medidas de defensa propuestas. Por último, en cuanto a su relevancia de estudio, este trabajo busca aportar tanto a la comunidad académica como a la industria de drones, ¿no? Para los investigadores proporciona lo que es una síntesis clara de estudios dispersos, mientras que para fabricantes y usuarios ofrece lo que es un punto de partida para mejorar lo que es la protección de drones. En cuanto a la metodología, estamos utilizando lo que es un mapeo sistemático que garantiza la validez, la confiabilidad de los resultados y tiene como meta no solo organizar el conocimiento, ¿no?, sino también proponer ideas para futuras investigaciones. Finalmente tenemos nuestras preguntas de investigación, ¿no? Esta sección se cierra con las 3 preguntas claves que guían todo el estudio, ¿no? Primero, ¿cuáles son los tipos de ataques más comunes contra drones? Segundo, ¿qué vulnerabilidades son explotadas en estos ataques? Y tercero, ¿qué medidas se han propuesto en la literatura? Bueno, responder estas preguntas nos permitirá tener un panorama claro de la ciberseguridad en drones comerciales y oportunidades para mejorarlas. Bueno, en esta parte quiero presentar los objetivos y el alcance, ¿no?, de la investigación, ya que son el marco que define y se busca lograr, ¿no?, hasta dónde llega este análisis. El objetivo principal es identificar y categorizar los tipos de ataques inalámbricos que afectan a los drones comerciales utilizando este mapeo sistemático. Esto nos permite, ¿no?, por un lado, comprender las vulnerabilidades más comunes y por otro lado, analizar las medidas de mitigación. Para alcanzar estos objetivos, se plantearon 3 objetivos específicos. Primero es identificar y clasificar los tipos de ataques más comunes documentados contra drones comerciales. Segundo es analizar vulnerabilidades más frecuentes explotadas en sus sistemas. Y tercero es examinar las principales medidas de mitigación que se han propuesto, ¿no?, para contrarrestar estos ataques. En cuanto al alcance, ¿no?, este estudio se limita a un análisis teórico basado en publicaciones científicas de los últimos 5 años. Esta restricción temporal es clave porque en este periodo han surgido nuevas vulnerabilidades y métodos de ataque, ¿no?, al mismo tiempo que las capacidades de los drones y las técnicas de ciberataque evolucionan rápidamente. Nos centramos únicamente en drones comerciales, ¿no?, utilizando lo que son las aplicaciones civiles, ¿no?, por lo que se excluyen investigaciones relacionadas a lo que son drones militares y de otro tipo, ¿no? Finalmente es importante aclarar que no se realizó una implementación práctica, ¿no?,
ni unas pruebas en campo, ¿no? El propósito fue consolidar, analizar la evidencia científica existente, ¿no? Presentando hallazgos como una revisión bibliográfica estructurada. En cuanto a la metodología que utilicé, es un tipo cualitativa y descriptiva, ¿no? Orientada a analizar lo que es el estado del conocimiento sobre los ataques inalámbricos contra los drones comerciales. El método aplicado fue una investigación secundaria, ¿no? Específicamente un mapeo sistemático de la literatura, o también conocido como un Systematic Mapping Study, ¿no? La justificación de este método, ¿no? Este tipo de estudio permite organizar, sintetizar, ¿no? De forma rigurosa investigaciones previas, ¿no? Identificando tendencias, vacíos, patrones. Se desarrolló lo que es un protocolo claro, ¿no? Que definió en este caso las bases de datos a consultar, definimos la cadena de búsqueda, los criterios de inclusión, ¿no? Y el periodo de análisis. Ahí podemos ver nuestra cadena de búsqueda utilizada, ¿no? Se construyó combinando las estrategias de Veretron y el enfoque Pico, definiendo lo que es la población, ¿no? La intervención y los resultados, ¿no? En cuanto a las fuentes, ¿no? Se realizó el estudio en 4 bases de datos científicas clave, como Scopus, ¿no? IEEE Explorer, Science Direct y ACM Digital Library. La selección se justificó porque ofrece una cobertura amplia y actualizada, ¿no? En cuanto a ingeniería, ciberseguridad, ¿no? Estas fuentes aseguran lo que es una recolección de calidad en cuanto a las investigaciones previas. El periodo de búsqueda definimos en 5 años, ¿no? En ese tiempo era 2024, ¿no? Las publicaciones que encontré 2025 tenían fecha con 2024, ¿no? No encontré ninguna actualizada a 2025. Ya que en este tiempo han aparecido nuevas vulnerabilidades y técnicas de ataque, ¿no? Al mismo tiempo que los drones se integran cada vez más, ¿no? A aplicaciones civiles. En cuanto a los criterios de inclusión, ¿no? Para la selección final, ¿no? De los estudios debían cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Tema de idioma, fecha de publicación, ¿no? Ser investigaciones primarias con evidencia empírica, ¿no? Abordando ataques inalámbricos contra drones, como lo que es el jamming, el spoofing, ¿no? Garantizar que los estudios estén directamente relacionados con el tema central de esta investigación. En resumen, esta metodología me permitió garantizar lo que es la confiabilidad del estudio, ¿no? Aportando un panorama claro, ¿no? Actual sobre lo que son las amenazas contra drones. Para responder nuestras preguntas de investigación, partimos de un riguroso proceso de selección de estudios, ¿no? Realizamos búsquedas sistemáticas en 4 bases de datos, ¿no? En total obtuvimos exactamente 4.438 artículos. Aplicamos 3 etapas de filtrado, ¿no? Primero por título y palabra clave, de ahí pasamos en lo que es el resumen, sus conclusiones, y finalmente realizamos lo que es la lectura completa de cada uno de estos artículos para confirmar lo que es la validez en cuanto a los criterios de inclusión definidos previamente. Tras este proceso seleccionamos finalmente 28 artículos que cumplen con todos los criterios de inclusión definidos. Bueno, el primero, ahora vamos a responder lo que es la primera pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes contra drones comerciales? ¿No? A partir de un análisis sistemático de los 28 artículos seleccionados, identificamos 9 categorías principales de los ataques inalámbricos, ¿no? Entre ellos, los más frecuentes fueron el ataque de spoofing y jamming, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico la distribución de estos ataques. El spoofing fue el más documentado, ¿no? Apareciendo en 15 artículos, ¿no? Este ataque se dirige a drones dependientes de señales GPS no autenticadas, ¿no? Por ejemplo, se ejecuta lo que es una SDR como HackR1 o una Blade RF, ¿no? Y permite desviar drones a zonas no autorizadas, ¿no? O incluso inducir a una caída, ¿no? Mediante falsas lecturas de altitud. Aunque algunos modelos de gama alta, como lo que es el Mavic Pro, muestran cierta resistencia, ¿no? La mayoría de drones carecen de estas defensas. En jamming, ¿no? Presente en 12 estudios, afecta lo que es el canal tanto de control, de navegación, de video, de telemetría, ¿no? Es capaz de inutilizar por completo el dron mediante barridos de frecuencia, ¿no? O incluso mediante pulsos, ¿no? De alta potencia, ¿no? Algunos trabajos mostraron eficacia a distancias tanto de 150 metros, 350 metros, ¿no?
Y tenemos el tercero, que es el de Authentication, ¿no? Wi-Fi, detectado en 4 artículos. Afecta sobre todo a drones de gama baja que utilizan este estándar básico, ¿no? El 802.11, ¿no? Permite el de Authentication desconectar al drone de su controlador y facilita lo que son los ataques de secuestro, ¿no? Algunas herramientas como el Aircrack a través de Kali Linux, ¿no? Fueron utilizadas para, en este caso, aplicar este ataque de negación, de autenticación, ¿no? Luego tenemos lo que es el hijacking, ¿no? Reportado en 3 artículos. Explota lo que son protocolos de control no autenticados, ¿no? Permitiendo tanto el control completo de un drone, ¿no? Y ataques menos frecuentes fuimos seleccionando o identificando, ¿no? Puede ser ahí, veo lo que es el man in the middle, la inyección de datos falsos, ¿no? Lo que son el spoofing de los sensores, poder engañar a un dron que está recibiendo parámetros de telemetría incorrectos, ¿no? O incluso ataques de repetición. La evolución técnica muestra una tendencia hacia ataques combinados, ¿no? Por ejemplo, spoofing junto a jamming, ¿no? Y la automatización mediante inteligencia artificial, ¿no? También se observa lo que es un aprovechamiento creciente de drones de bajo costo que tienen protecciones mínimas, ¿no? Y son fáciles de comprometer, ¿no? Esto confirma la urgencia de implementar defensas robustas, estándares de autenticación y cifrados, ¿no? Hacia estos drones civiles. En cuanto a nuestros resultados, ¿no? Analizando un poco los estudios, un aspecto importante es que todos los estudios seleccionados validan empíricamente sus hallazgos, ¿no? Los 28 artículos se han aplicado ya sea en entornos reales, en entornos con validación práctica, ¿no? El 89% de las investigaciones se realizaron en lo que son entornos físicos reales, ¿no? Con drones comerciales como el DJI, ¿no? y otros fabricantes. El 10% combinó simulaciones, pero con pruebas físicas, ¿no? Validadas en campo, asegurando que los resultados no se basan solo en modelos teóricos, ¿no? Por ejemplo, si bien parte de la investigación en algunos estudios se apoyaban en simuladores de drones, pero acompañaban en lo que era la validación práctica. Y podemos agrupar los escenarios en 3 categorías, ¿no? Un laboratorio controlado permite controlar todas las variables, medir, ¿no? La efectividad de los ataques, como lo que era el spoofing, ¿no? El ataque replay. Y pruebas en campo aportan realismo, ¿no? Y validan cómo se comporta un dron ante interferencias reales, ¿no? Ya sea en zonas urbanas, en zonas rurales, y aplicaciones mixtas, ¿no? Que combinan tanto prototipos en laboratorio con pruebas en campo. Luego, en los sectores y las industrias afectadas, ¿no? Pueden ser infraestructuras críticas, las defensas de borde, ¿no? La vigilancia y la privacidad, el uso de drones recreativos de bajo costo, ¿no? Y la seguridad urbana. Para nuestra segunda pregunta de investigación, que era ¿qué vulnerabilidades son explotadas en todos estos ataques contra drones comerciales, ¿no? En el análisis de estos 28 artículos encontramos que no estamos hablando de fallos hipotéticos, ¿no? Sino de debilidades reales, ¿no? Probadas en laboratorio, en campo, ¿no? Sobre drones que cualquiera podría comprar, ¿no? Es decir, vulnerabilidades 100% explotables en condiciones reales. El primero de ellos, el documentado de los 28 artículos, es la falta de una detección de intrusos, ¿no? Esta fue la vulnerabilidad más universal, ¿no? Ningún dron probado detectó ataques en tiempo real, ¿no? Como spoofing, ¿no? Entre otros. Esto es crítico, ¿no? Porque significa que en la práctica el piloto no se entera hasta que el dron ya se ha comprometido. El segundo, para mecanismos de autenticación, en este caso inseguros o débiles, ¿no? Muchos drones permiten conexiones y comandos sin autenticar, ¿no? Por ejemplo, el estudio 4, ¿no? Con un simple Aircrack, ¿no? Se tomó control de un dron comercial, ¿no? Esto no requiere un laboratorio de gama alta, ¿no? Sino herramientas muy accesibles. Luego tenemos la falta o debilidad del cifrado, ¿no? En muchos casos los comandos viajan en texto plano. Esto facilita que un atacante capture y repita, ¿no? La instrucción. Por ejemplo, en el estudio 17 pudieron acceder a fotos y videos de una tarjeta SD del dron, ¿no? Sin ninguna contraseña. Luego tenemos la confianza excesiva en datos externos, ¿no?
Aquí el problema es la aceptación ciega a los datos de los sensores, ¿no? Es como si el dron creyera todo lo que le dicen, ¿no? En el estudio 25, un ataque de spoofing, ¿no?, hacia sensores logró alterar la orientación de un dron, ¿no?, utilizando datos falsos. También tenemos lo que son protocolos Wi-Fi débiles o inseguros, ¿no? Hay algunos modelos que no utilizaban protocolos propietarios para la comunicación, sino únicamente se basaban en lo que era Wi-Fi 802.11. La dependencia de señales GPS inseguras, ¿no? Muchos drones dependen totalmente de las señales GPS abiertas, ¿no?, como lo que es la GPS civil, ¿no? Esta señal no es tan autenticada, ¿no?, a diferencia de las señales GPS militares, ¿no?, lo que permite ataques como lo que es el spoofing, el jamming. Por ejemplo, en el estudio 19, un dron fue desviado hacia un aeropuerto sin que el sistema lo detectara, ¿no? Incluso modelos avanzados como el DJI Phantom pueden ser vulnerables si solo confían en una fuente de navegación, ¿no?, en un único GPS. Luego tenemos vulnerabilidad a interferencias electromagnéticas intensas, ¿no? Algunos drones pierden el control o se bloquean ante pulsos de alta energía. Ahí, por ejemplo, el estudio 8, ¿no? Un DJI Phantom 4 quedó inutilizado con un pulso de microondas de alta potencia, ¿no? Esto muestra que el blindaje electromagnético sigue siendo insuficiente, ¿no?, en la mayoría de los modelos. Por ahí también tenemos la exposición de la dirección MAC, ¿no?, que posteriormente sirve para realizar un ataque de autenticación. En resumen, estas 8 vulnerabilidades son la puerta de entrada para la mayoría de los ataques que vimos, ¿no? Lo más preocupante es que combinadas, por ejemplo, spoofing con jamming o Wi-Fi débil con falta de autenticación, multiplican este riesgo, ¿no? Esto confirma lo que es la urgencia de integrar lo que es una autenticación robusta, cifrado fuerte, ¿no?, y una validación cruzada, ¿no?, de datos para estos drones. Y yendo a la tercera, en esta sección vamos a responder esta tercera pregunta de investigación. ¿Qué medidas de mitigación se han propuesto en la literatura, ¿no?, para contrarrestar estos ataques inalámbricos contra los drones comerciales? De los 28 artículos, no todos propusieron contramedidas, pero aquellos que sí lo hicieron nos permitieron identificar 10 líneas de estrategia clave para fortalecer la seguridad frente a ataques como jamming, spoofing, ¿no? Primero ahí tenemos lo que es la autenticación robusta en comunicaciones y sensores, ¿no? 6 estudios destacan la falta de autenticación como, en este caso, medida, ¿no? Sin autenticación, un atacante puede enviar órdenes falsas, tomar control, modificar trayectoria. Por ejemplo, un dron se comunicaba mediante el protocolo CRTP sin protección, las redes Wi-Fi sin WPA2 o un protocolo no podría en este caso interrumpir o bloquear, ¿no? La recomendación es que la autenticación criptográfica y la validación de señales GPS, ¿no?, y mecanismos de anti-replay pueden ayudar a una autenticación robusta en la comunicación y en los datos que recibimos de los sensores. En cuanto a la tercera, ¿no?, en este caso estamos la primera, la segunda, tenemos el cifrado fuerte de datos, ¿no? 5 estudios mostraron que muchos drones aún transmiten comandos de telemetría en texto plano, ¿no?, lo que permite interceptar, ¿no?, estas órdenes críticas, ¿no?, apagando los motores, ¿no? También se halló el acceso libre a lo que era la tarjeta SD, ¿no?, tras ataques físicos inalámbricos. La solución, un cifrado de extremo a extremo con AES-TLS, ¿no?, tanto para datos de tránsito como los que están almacenados. También se propuso lo que es protocolos de comunicación más robustos, ¿no? Migrar ya sea de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, ¿no? E implementar lo que son medidas de salto de frecuencia, ¿no? Para proteger las tramas de gestión, ¿no? Son algunas medidas que fortalecen lo que es la capa física frente a los ataques de autenticación. Técnicas como anti-jamming, utilizar salto de frecuencia, utilizar DSS, ¿no?, técnicas de salto, ¿no? El objetivo es evitar que la señal de control o de video sean bloqueadas. Tenemos también la propuesta de IDS o firewalls, ¿no? 3 estudios recomiendan integrar sistemas de detección o reglas de firewalls,
¿no? Adaptadas al tráfico del dron, ¿no? Esto permitiría identificar patrones anómalos en tiempo real. El reto, el consumo de recursos, ¿no? La energía de drones, el hardware limitado. También tenemos lo que es los validadores de anomalías, ¿no? En este caso, esto permite detectar comportamientos normales, ¿no? En este caso, como variaciones de ruido, de GPS, el consumo energético, ¿no? Lo que puede, en este caso, indicar un ataque en curso. Validaciones cruzadas de las señales GNSS, ¿no? O la más conocida GPS. Contrarrestar las coordenadas GPS con otras fuentes, ¿no? Como estaciones, bases móviles o sensores, ¿no? Ayuda a detectar, en este caso, los ataques de spoofing. Si las ubicaciones no coinciden, ¿no? El dron puede abortar la misión o activar un protocolo de retorno a casa, ¿no? Y retornar hacia su origen. Ahí también tenemos lo que es un modo seguro ante pérdida de comunicación, ¿no? Un artículo propone activar lo que es el modo seguro. Si el dron pierde contacto con la estación de control, este puede implementar lo que es el retorno a casa, ¿no? El aterrizaje de emergencia, ¿no? En drones sin este modo basta con cortar la señal para causar un fallo crítico. Mecanismos anti-replay, en este caso los ataques de repetición. Un atacante graba comandos legítimos y los reenvía al control, ¿no? En este caso como si fuera el control hacia el dron. Aquí se propone el uso de temporizadores, validadores, ¿no? De sesión, ¿no? Para invalidar cualquier comando antiguo o duplicado. Y por último tenemos lo que son políticas regulatorias en ciberseguridad, ¿no? Más allá de lo técnico, un artículo enfatiza que sin leyes claras muchas medidas no se implementarán, ¿no? Se propone establecer regulaciones obligatorias en ciberseguridad para los drones. En resumen, estas medidas de mitigación identificadas no solo buscan proteger las comunicaciones, sino también la integridad física y lógica del dron. La tendencia es combatir, en este caso, estas vulnerabilidades, ¿no? Podemos combinar estrategias técnicas como lo que es el cifrado, la autenticación, la validación cruzada, ¿no? Con marcos regulatorios para garantizar esta adopción. Perdón, ten en cuenta el tiempo, así Sí, ahí voy vas 24 redondeando. minutos. Aquí acá tengo el cronograma a la mano. Y finalmente, para las conclusiones, para cerrar, quiero sintetizar las conclusiones más relevantes que hemos alcanzado, ¿no? Primero, el mapeo sistemático permitió identificar, ¿no? Que tanto el spoofing y el jamming son los ataques inalámbricos predominantes, ¿no? En estos drones comerciales. Esto se debe a dos factores, ¿no? La dependencia casi universal a las señales GPS no autenticadas, ¿no? La facilidad técnica para generar interferencias, ¿no? En los canales de comunicación críticos, ¿no? Utilizando un hardware SDR de bajo costo. Este hallazgo confirma que incluso drones comerciales ampliamente distribuidos están expuestos a riesgos graves, ¿no? En entornos sensibles, como aeropuertos, infraestructuras críticas. Segundo, encontramos otras amenazas relevantes, ¿no? Como la desautenticación Wi-Fi, ¿no? El uso de hijacking, especialmente en drones que usan protocolos estándares como el 802.11. Esto evidencia lo que es una brecha significativa en cuanto a seguridad, ¿no? Sobre todo en modelos económicos donde la ausencia de protocolos robustos facilita ataques, incluso por actores con conocimientos básicos. Tercero, el análisis de las vulnerabilidades reveló puntos críticos, ¿no? Falta generalizada de un sistema IDS integrado, autenticación y cifrado insuficientes, ¿no? Confianza excesiva de datos en los GPS. Estas vulnerabilidades no solo habilitan ataques simples, sino también amenazas avanzadas como lo que es la inyección de datos falsos, ataques de repetición. Cuarto, en cuanto a medidas de mitigación, identificamos avances importantes, ¿no? Técnicas de anti-jamming, ¿no? Como lo que es el salto de frecuencia, el MIMO, ¿no? Autenticación robusta, cifrado fuerte, para tanto el tráfico en tránsito y para todo el tráfico, para todo lo que se almacena, ¿no? Los videos. Finalmente, esta investigación deja claro que la respuesta no puede ser exclusivamente técnica, ¿no? Es imprescindible complementar con soluciones tecnológicas, ¿no? Como políticas regulatorias más estrictas, ¿no?
En síntesis, la combinación de las medidas técnicas y regulatorias es el camino para avanzar hacia drones más seguros, ¿no? Confiables. Y por último, a partir de estos hallazgos hay varias líneas de trabajos futuros de investigación, como por ejemplo lo que es la validación empírica en drones de gama alta. No es necesario evaluar ataques, ¿no? Tanto de spoofing como jamming en modelos avanzados como el DJI Air 3, el Mavic 3, ¿no? Para determinar si sus sistemas propietarios como el OcuSync, ¿no? Realmente ofrecen una resistencia significativa, ¿no? Frente a estas amenazas. El diseño de pruebas de IDS ligeros hacia los drones, autenticación segura en GPS, la automatización de cifrados ligeros y el establecimiento de estándares y regulaciones, ¿no? En definitiva, el reto es doble, ¿no? Fortalecer lo que es la seguridad técnica y al mismo tiempo generar un marco regulatorio, ¿no? Que proteja operaciones con drones, ¿no? En contextos civiles, ¿no? Garantizando así su uso seguro, ¿no? Y sostenible en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Muy bien, bien, gracias, Brian. Muy bien. Bueno, Fue muy quedamos ahí interesante bien. el trabajo documental, ese relevamiento documental que has hecho. ¿Vos hiciste algún tipo de prueba extra? Por lo que yo no encontré eso en el trabajo, sino directamente fue el análisis de los documentos. ¿Vos hiciste un análisis extra o hiciste un laboratorio con drones extra? No, eso lo estoy O dejando para la siguiente investigación. Ok, ok. Pues es un excelente estado del arte de análisis de documento y de bibliografía. Eso es lo que me gustó. Como que entiendo, capaz que siempre somos un poco más exigentes con lo que pedimos, pero entiendo de que estaría bueno armar un laboratorio o un ejemplo de capaz que un ataque de un dron y demás. Pero bueno, tu trabajo también estaba escrito de esa manera en los objetivos. Era el análisis y el establecimiento de esas preguntas que las fuiste respondiendo. Ok. Rubén, Sergio, Eh, bueno, nada, felicitaciones, Brian. Me gustó mucho tu trabajo, cómo lo enfocaste. Como así tu metodología de trabajo me pareció muy interesante y como dice Diego, claro, lograste el estado del arte revisando documentos actuales, porque bueno, estuviste revisando los últimos 5 años. Nada, como pregunta me resulta interesante el tema que has planteado eh, sobre drones y me gustaría saber... eh, Así, a modo, ¿cuál fue tu motivación personal para buscar este tema? ¿Y cuál sería la motivación de un atacante para hacer un ciberataque a un dron? Esa es la pregunta que tengo para Sí. hacerte. Bueno, la motivación para este trabajo, en este caso estaba en duda entre varias investigaciones, pero opté por ir a drones porque justo eh, hace un año me había comprado un dron y estaba realizando pruebas, ¿no? En campo, viendo sus funciones y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que se comunican estos? Yo en un primer momento pensaba que era red Wi-Fi. Entonces yo quise hacer pruebas a ver si podría en este caso interrumpir la comunicación, pero me di con la sorpresa de que mi dron de gama alta no utilizaba, en este caso, el mismo protocolo que podría detectarlo mediante una antena externa, ¿no? En este caso era otro protocolo propietario. En este caso, un dron DJI utiliza un protocolo OcuSync, y en este caso está en la versión 4. Y ahí, en este caso, se me entró la idea, ¿no? Vamos a ver en qué estado está actualmente, ¿no? Si es que se puede vulnerar, y hay investigaciones que han vulnerado, ¿no? Y me di con la sorpresa de que no. En este caso, todos apuntaban hacia drones de gama baja, con algunos se comunicaban mediante Wi-Fi y Wi-Fi es rápido, vulnerable, pero los drones con protocolos propietarios, esto no es posible. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, ¿cuál sería la motivación de un ciberatacante eh, para atacar un dron comercial? Claro, en este caso, los ciberatacantes, eh, usualmente desde ese punto de vista, poder quedarse con el dron, ¿no? Si hay drones de gama baja, tú interrumpes la comunicación, ellos no tienen un protocolo de retorno a casa, ¿no? Simplemente
en algunos peores casos, he visto investigaciones que se caían, ¿no? Se caían, se desplomaban, o en la mayoría de los casos, en este caso bajan, ¿no? De donde están, bajan. En este caso, si un ciberatacante podría ver un dron, aplica el ataque de acuerdo a la distancia que tiene sus antenas, su SDR, ¿no? Podría comprometer y robar drones, ¿no? De gama alta. Otro sería poder robarle la información, ¿no? Todo lo que almacena, en este caso la cámara, ¿no? En este caso la cámara se almacena en el dron, ¿no? En el mismo dron. En este caso, tienes el dron, tienes el acceso. También podrías atacar el canal de almacenamiento, el canal de transferencia de archivos, ¿no? Y obtener esta información. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, muy interesante la exposición, un poquito larga. Me parece que se fue de tiempo, eso hay que controlarlo. Eh, pero sumamente interesante lo que planteás. A mí se me viene una, una consulta, mucho de lo que planteaste como vulnerabilidades. Se podría empezar planteando desde etapas tempranas del ciclo del desarrollo de un dron, o sea, de las primeras etapas, ¿no? Si vamos al modelado de amenazas, entonces vos planteaste mucho desde el lado de vulnerabilidades. Esto podría verse para un diseño seguro de dron. Yo para el día de mañana plantear desde la industria de que tienen que seguir ciertos lineamientos para poder poner en venta un dron, ¿no? Una Ahí matriz Mitre va mi pregunta. Attack de drones, te estás diciendo. Un Mitre Attack de drones, más que un Mitre Attack de drones, yo lo apunto a modelado de amenazas, Ok. previo a que exista una vulnerabilidad. Es una amenaza que se convierte en un riesgo y ese riesgo, esa probabilidad de ocurrencia por impacto, el impacto se va a dar a través de una vulnerabilidad. Él plantea vulnerabilidades, yo planteo amenazas, ¿no? Posibles debilidades. Entonces, en un momento vos planteabas, no sé, TLS que no tenga. Bueno, eso es un problema de diseño. ¿Lo pensaste como una posible solución, algo como un aporte para llevar seguridad by default, security by design, moverte a la izquierda, ¿no? Esa es mi pregunta. Porque Sí, veo que es mucho de lo clásico, por eso es mi sí. pregunta. Sí, lo que pasa es que aquí al momento de realizar este diseño tenemos los drones de gama baja, ¿no? Los drones de gama baja son accesibles al costo y no tienen muchas medidas de seguridad. Si nos vamos a los drones de gama media alta, que deberían tenerlo, en este caso el reto está la batería, ¿no? Un dron para que pueda volar tiene autonomía de 40 minutos. Si le añadimos funciones como un firewall IDS dedicados, también ahí está, ¿no? El reto, ¿no? Encontrar una tecnología que te permita adaptar todas las medidas de seguridad propuestas, ¿no? Sabemos que TLS es mucho más, en este caso, robusto, pero genera una carga de energía extra. Sí, podríamos utilizar algunas de estas medidas que hemos propuesto, podrían ir, ¿no? a la fase de diseño, ¿no? De drones, y las que sí, por ejemplo, la que no he encontrado que está en muchos drones es lo que es la validación del GPS, ¿no? Yo valido GPS de Estados Unidos, pero no valido, hay otras señales GNSS de otros países, ¿no? Que también podríamos realizar esas validaciones, ¿no? En este caso, hacer una validación cruzada. Podríamos utilizarlo, ¿no? Podríamos utilizar esta investigación para un diseño seguro en algunos aspectos que se puedan. Bien, yo hago la traspolación y siempre lo comparo a los aviones. El diseño de un avión tiene que ser seguro por diseño, ¿no? Valga la redundancia, por defecto. Yo no puedo esperar a que se me caigan tres aviones para después salir a remediar, ¿no? Lo tengo que prever
antes. Entonces, como acá estábamos hablando de drones que se pueden llegar a controlar, en tu investigación me quedó claro de que es en el ámbito civil, pero bueno, yo también pensándolo para el ámbito militar, ¿no? Puede ser un gran aporte esto o la base para un aporte para el ámbito militar también, ¿no? Para la ciberdefensa, no solo para lo que es la ciberseguridad, sino apuntado a lo que es la ciberdefensa de nuestro país, principalmente. Así que yo lo veo como un gran aporte, ¿no? Me gustó mucho. Hay un punto, yo creo que también el enfoque acá de este trabajo está puesto en un poco, ¿cómo que dijiste? Aviones no tripulados. Ahora no es el término que vos mencionaste en el trabajo. Y cuando hablamos que gente que tripulando el avión o el dron, ahí está involucrado también las personas y ahí como que el riesgo se incrementa así muchísimo porque estamos hablando de vidas de personas. Claro, totalmente. Sí, sí. Y yo apuntaba también a eso, ¿no? A que si a vos te controlan un dron, ha pasado, por decir algo, Y que se no sé caen los si drones. trivial, pero ha pasado en un recital de un artista de alta talla, de que pasaba un dron cerca y le cortó la mano, ¿no? Entonces, nada, ahí, si alguien te puede llegar a capturar ese dron, puede llegar a lastimar un montón de personas en el contexto de ese recital. No solo al artista, sino a las personas que están en el público y Al que son un público. montón, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Entonces, no es algo trivial, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, muchísimas muchísimas gracias, gracias, Brian. Gracias. Brian. Bueno, muy bien. Les agradecemos a los dos, Agustín y Brian. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlos transitoriamente en la sala de espera. Los voy a mandar los dos a la sala de espera y calculen de acá unos 10 minutos que yo los vuelvo a reingresar para verlos, para ver el dictamen final. Perfecto, Así perfecto. que ahí van entonces. Brian, pues sala de espera y yo corto la grabación. Bien.